Hola, muy buen día para todos ustedes. En este momento, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Desde aquí en Colombia ya se está desarrollando esa conciencia humana que hace florecer las virtudes de cada uno. Vamos a hacer un viaje, una sonda terapéutica, donde cada uno reencontrará su historia y les quedará grabado para entender lo que viene. Recuéstate en un sillón o en la cama. Acomódate bien, relájate y vamos a hacer un viaje más allá del espíritu. Respira lentamente. Llena los pulmones de aire. Suéltalo muy leve. Cada vez te sentirás más y más relajado. Te sientes muy bien. Siente cómo el entrecejo se relaja. Cada vez que me escuchas y te concentras en lo que escuchas, te sientes muy tranquilo o muy tranquila y estás en un proceso de relajación tan profundo que permitirás este viaje. Siente tus manos cómo se relajan, tu tronco, tu cabeza, tu cadera, tus piernas, cada vez más y más relajada o relajado o relajados. Los sonidos te hacen sentir muy bien, muy relajado y vas a viajar a través del tiempo. Mira ese portal que está al frente tuyo. Lo vas a traspasar e irás con tu imaginación, con mi voz, con la música, con tus sentidos, con tu alegría, a conocer tu historia, porque va a florecer la conciencia en ti. Estás tan relajado que al contar de 1 a 5 estás totalmente atento a lo que se dice y verás todo porque así será. 1, 2, muy relajado o relajada o relajados, muy alegres. 3, 4, 5.
la Tierra hace 114 millones de años. Un día poco después de despuntar el alba, la primera flor en existir sobre el planeta abre sus pétalos para recibir los rayos del sol. Con anterioridad a ese suceso extraordinario que anuncia la transformación evolutiva de la vida vegetal, el planeta había estado cubierto de vegetación durante millones de años. Es probable que la primera flor no hubiera sobrevivido por mucho tiempo y que las flores hubieran seguido siendo fenómenos raros y aislados, puesto que las condiciones seguramente no eran favorables para una florecilla florescente generalizada. Sin embargo, un día se llegó a un umbral crítico y súbitamente debió producirse una explosión de colores y aromas por todo el planeta. De haber habido una conciencia con capacidad de percepción para presenciarla. Mucho tiempo después, esos seres delicados y perfumados, a los cuales denominamos flores, desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies. Los seres humanos se sentirían cada vez más atraídos y fascinados por ellas. Seguramente, a medida que la conciencia humana se fue desarrollando, las flores pudieron ser la primera cosa que los seres humanos valoraron, sin que representaran un valor utilitario para ellos, es decir, sin que tuvieran alguna relación con su supervivencia. Las flores sirvieron de inspiración para un sinnúmero de artistas, poetas y místicos. Jesús nos dice que contemplemos las flores y aprendamos a vivir como ellas. Se dice que Buda pronunció una vez un sermón silencioso mientras contemplaba una flor. Al cabo de un rato, uno de los presentes, un monje de nombre Mahakasyapa, comenzó a sonreír. Se dice que fue el primero y el único que comprendió el sermón. Según la leyenda, esa sonrisa, la realización, pasó a 28 maestros sucesivos y mucho después se convirtió en el origen del Zen. La belleza de una flor pudo arrojar un breve destello de luz sobre la parte esencial más profunda del ser humano, su verdadera naturaleza. El momento en que se reconoció por primera vez la belleza fue uno de los más significativos de la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están íntimamente ligados con ese reconocimiento. Sin que nos diéramos cuenta, las flores se convirtieron en una forma de expresión muy elevada y sagrada, que moraría dentro de nosotros, pero que no tendría forma.
Las flores, con su vida más efímera, etérea y delicada con la de las plantas de las cuales nacieron, se convertirían en especie de mensajeras de otro plano, un puente entre el mundo de las formas físicas y de lo informe. Su aroma no solamente era delicado y agradable para los sentidos, sino que traía una fragancia desde el plano del espíritu. Si utilizamos la palabra iluminación en un sentido más amplio del aceptado convencionalmente concepto, podríamos pensar que las flores constituyen la iluminación de las plantas. Cualquiera de las formas de vida de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal o humano, pasa por la iluminación. Sin embargo, es algo que sucede muy rara vez, puesto que es más que un paso en la evolución. También implica una discontinuidad de su desarrollo, un salto hacia un nivel completamente diferente del ser, acompañado, en lo que es más importante, de una disminución de la materialidad. Imaginándote las flores, nos damos cuenta cuán tan grande es la naturaleza, y tú, como expresión de la naturaleza, estás en las mismas condiciones. ¿Qué podría ser más denso e impenetrable que una roca, la más densa de todas las formas? No obstante, algunas rocas sufren cambios en su estructura molecular, convirtiéndose en cristales para dar paso a la luz. Algunos carbones se convierten en diamantes bajo condiciones inconcebibles de calor y de presión, mientras que algunos minerales pesados se convierten en piedras preciosas. La mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la Tierra, han permanecido iguales durante millones de años. Sin embargo, algunos otros desarrollaron plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente esos dos pasos. Desde tiempos inmemoriales, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Al igual que todas las formas de vida, son lógicamente manifestaciones temporales de la vida y la conciencia. Su significado especial y la razón por la que los seres humanos se han sentido fascinados y atraídos por ellas pueden atribuirse a su calidad etérea. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida,
y reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo. Sin embargo, hasta tanto eso suceda, la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores, sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente con su forma física y psicológica. Sin embargo, en el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o un ave, hasta una persona con un grado mínimo de presencia puede sentir ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física, aún sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad por ella. Debido a su naturaleza etérea, esa forma oculta menos el espíritu interior que otras formas de vida. La excepción de esto son todas las formas recién nacidas como los bebés, los cachorritos, los gaticos, los corderos. Todos son frágiles, delicados y no se han establecido firmemente en la materialidad. De ellos emana todavía inocencia, dulzura y una belleza que no es de este mundo. Son un deleite hasta para los seres humanos relativamente insensibles. Así que cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu. Es por eso que estas tres formas, iluminadas y aligeradas, de vida han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la antigüedad. Es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo y la paloma, el ave blanca, representa al Espíritu Santo en el cristianismo. Han venido abonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana. Es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. ¿Está lista la humanidad para una transformación de la conciencia, un florecimiento interior tan radical y profundo que la florescencia de las plantas, con toda su hermosura, sea apenas un pálido reflejo? ¿Podrán los seres humanos perder la densidad de las estructuras mentales condicionadas y llegar a ser lo mismo que los cristales o las piedras preciosas, transparentes a la luz de la conciencia? ¿Podrán desafiar la fuerza de gravedad del materialismo y la materialidad para elevarse por encima de la forma, cuya identidad mantiene el ego en su lugar y los condena a vivir prisioneros dentro de su personalidad? La posibilidad de esa transformación
ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad. Los mensajeros como Buda, Jesús y otros, no todos conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad. Fueron los precursores, unos seres raros y maravillosos. En su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido. Ciertamente no transformaron el comportamiento humano, salvo en unas cuantas personas. ¿Está más preparada la humanidad ahora que en la época de los primeros maestros? ¿Por qué habría de ser así? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? ¿Qué es lo que caracteriza el tradicional estado egotista de la conciencia y cuáles son las señales que permitirían reconocer el surgimiento de la nueva conciencia? Estos son los interrogantes que ahorita tú en este viaje tratarás de responder cuando vuelvas al estado normal. Pero es más importante el hecho de que escuches en sí para una transformación que emana de esa nueva conciencia que ahora comienza a aflorar en ti. Aunque los conceptos y las ideas aquí contenidas en este viaje son importantes, son secundarias, no son más que señales a lo largo del camino que conduce hacia el despertar. A medida que vaya leyendo, se operará un cambio en ti. Este universo es tu lectura. Todo lo que ves es tu libro. El portal que atravesaste es tu historia. La finalidad principal de este viaje no es que le des a tu mente más información, ni creencias, ni tratar de convencerte de algo, sino que generes un cambio de conciencia, es decir, un despertar. En este sentido, este viaje es interesante, puesto que esa palabra implica la posibilidad de mantener una distancia, jugar con las ideas y los conceptos de la mente y manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Este viaje es sobre ti. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. Aunque no todo el mundo está listo, muchas personas sí lo están, y cada vez que alguien despierta,
se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás. Si no sabe lo que significa despertar, sigue el viaje. Sigue tu viaje. Mira tan bonito lo que estás aprendiendo. Es solamente a través del despertar que podrás comprender el verdadero significado de la palabra. Basta con un destello para iniciar el proceso que es irreversible. Para algunos este viaje será ese destello. Para muchos otros que quizá no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este viaje les ayudará a reconocerlo. Algunos habrán comprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o de una pérdida, mientras que otros quizás lo hayan hecho a través del contacto con un maestro o una enseñanza espiritual. El viaje, si tú lo sabes leer, el poder de ahora o de algún otro viaje pleno de vida espiritual y de energía transformadora, o una combinación de lo anterior. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con esta sonda. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Llámame. Nos necesitamos. Una parte esencial de despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta, el ego con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Es por eso que el viaje muestra los principales aspectos del ego y la forma como opera tanto a nivel individual como colectivo. Esto es importante por dos razones conexas. La primera es que, menos de que usted conozca la mecánica fundamental del ego, no podrá reconocerlo y caerá en el error de identificarse con él una y otra vez. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando tú reconozcas tu conciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar, el que hará posible ese reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Tú eres la luz. Te diste esta oportunidad de viajar, de entender, de saber quién eres tú. Recuerda tu misión, porque tú eres luz. Despierta, tu conciencia despierta y tu felicidad se incrementará. Tu concepción de Dios, hombre, mundo
será tan puro que encontrarás la verdadera razón de cada viaje, la verdadera razón de ser, la verdadera razón de salir a los portales. Si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. Las denominan Maya, el velo de la ilusión. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, afirma claramente que la mente es Maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el del pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretada. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Pecar significa errar el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes en la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la escultura. En épocas recientes, la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrán parecido prodigiosas apenas hace 200 años. No hay duda de que la mente humana es enorme. Sin embargo, esa misma inteligencia está todavía de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente humana sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los mismos seres humanos. Es por eso que la historia del siglo XX es la que permite reconocer más claramente esa lectura colectiva. Otro de los factores es que esta disfunción se está acelerando e intensificando.
La Primera Guerra Mundial estalló en el año 1914. Toda la historia de la humanidad había estado preñada de guerras crueles y destructivas, motivadas por el miedo, la codicia y las ansias de poder, además de los episodios ignominiosos como la esclavitud, la tortura y la violencia generalizada, motivada por razones religiosas e ideológicas. Los seres humanos habían sufrido más y más a manos de otros seres humanos que a causa de los desastres naturales. Sin embargo, en 1914, la inteligencia de la mente humana había inventado no solamente el motor de combustión interna, sino los tanques, las bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases tóxicos. La inteligencia al servicio de la locura es una guerra estática de trincheras. Perecieron en Francia y en Bélgica millones de hombres tratando de conquistar unas cuantas millas de marismas. Al terminar la guerra en el año 1918, los sobrevivientes observaron horrorizados e incrédulos la devastación provocada, 10 millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados o desfigurados. Nunca antes había sido tan destructivos, tan dolorosamente palpables los efectos de la locura humana. Estaban lejos de saber que eso era apenas el comienzo. Para finales del siglo, el número de personas muertas violentamente a manos de sus congéneres aumentaría a más de 100 millones. Serían muertes provocadas no solamente por las guerras entre las naciones, sino por los exterminios masivos y el genocidio, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin. Los horrores innombrables del Holocausto en la Alemania nazi. También hubo muertes acaecidas durante un sinnúmero de conflictos internos como la Guerra Civil Española o durante el régimen de los Khmer Rojos en Camboya, cuando fue asesinada una cuarta parte de la población de ese país. Basta con ver las noticias de todos los días en la televisión para reconocer que la locura no solamente no ha menguado, sino que todavía continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes desatada contra otras formas de vida y contra el planeta mismo. La destrucción de los bosques productores de oxígeno y otras formas de vida vegetal y animal, el tratamiento cruel de los animales en las granjas mecanizadas y la contaminación de los ríos, los océanos y el aire. Empujados por la codicia e ignorantes de su conexión con el todo, los seres humanos insisten en un comportamiento que, de continuar desbocado, provocará nuestra propia destrucción. Las manifestaciones colectivas de la locura asentada en el corazón de la codicia y condición humana constituyen la mayor parte de la historia de la humanidad. Es, en gran medida, una historia de demencia. Si la historia de la humanidad fuera la historia clínica de un solo ser humano, el diagnóstico sería el siguiente: desórdenes crónicos de tipo paranoide,
propensión patológica a cometer asesinatos y actos de violencia y crueldad extrema contra sus supuestos enemigos, su propia inconsciencia proyectada hacia el exterior, demencia criminal con unos puntos y pocos intervalos de lucidez. El miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de ellas interpretamos equivocadamente todas las situaciones, llegando a actuaciones descarriadas, encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer la necesidad de tener más, ese abismo sin fondo que no se llena nunca. Sin embargo, es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de lo que venimos hablando, sino que son productos de ella. La disfunción realmente es un delirio colectivo profundamente arraigado dentro de la mente de cada ser humano. Son varias las enseñanzas espirituales que nos aconsejan deshacernos del miedo y del deseo, pero esas prácticas espirituales por lo general no surten efecto porque no atacan la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el deseo de poder no son los factores causales últimos. Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Esto se debe a que sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enraizada de superación, un deseo de alcanzar algo más y de fortalecer nuestra identidad conceptual, nuestra propia imagen. No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora en nosotros para dejarla salir. Pero ella podrá aflorar únicamente si se produce un cambio fundamental en el estado de conciencia. La historia del comunismo, inspirado originalmente en ideales nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra, sin un cambio previo de su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción que todos los seres humanos llevamos dentro, el ego. Entendiendo la realidad de nuestra sociedad y estando viendo todo ese pasado en este umbral, a partir de ahora, tú eres conciencia y no vas a volver desde tu mundo y desde tu participación en el desarrollo del universo a hacer daño. Te convertirás en un hombre mejor o en una mujer excelente. De ahora en adelante serás más y más bondadoso, más y más bondadoso. Y cuando necesites ayuda, recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos y acudiremos. El pasado, este viaje al pasado a través del portal nos ha servido porque conocimos la barbarie de las sociedades y ya a partir de hoy no somos bárbaros,
ni hacemos parte de ese mecanismo colectivo que destruye. Somos una parte que cambiará todo el mecanismo desde lo bondadoso, desde lo ingenuo, desde lo bueno, desde lo nuevo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Llama y encontrarás respuestas. Evaluando lo que acabas de ver y sacando lo mejor para no ser como ellos, vas a volver a este mundo y cuando cuente de 10 a 1 entrarás en un profundo sueño y todas las noches a partir de ahora serán tan agradables que dormirás mucho mejor, con más tranquilidad, y ya no conoces lo que es el estrés, la preocupación, el miedo, porque tu conciencia te lleva al gozo, a la alegría, a la amistad, a la bondad y muchas más virtudes que descubrirás. 10. Sigue tu viaje más profundo, más agradable, más humano. 9. Muy bien. Mi voz te relaja demasiado y te sientes muy alegre, acompañado, acompañada, porque dos seres o más seres de luz nos encontramos. 8, 7, 6, 5. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos, nos buscaremos y nos ayudaremos. 6. Sigue tu viaje muy alegre. De ahora en adelante tu vida es muy perfecta. No conoce la tristeza, ni el odio, ni el infortunio, ni el sufrimiento. 4, 3, 2. Si quieres despertar, al son de 3 despertarás. 1, 2, 3. Despierta. Si sigues el viaje, continúalo. Te vuelves a relajar y duerme. Duerme. Y ahora en adelante serás feliz. Te levantarás siempre alegre, con la conciencia de ayudar al otro. Me recomendarás. Duerme.